Gritó rabiosa la luz al sentirse morir de tanta luz. Mátanme los ojos de aquel andaluz. Aquel andaluz era Picasso. Nació en Málaga un 25 de octubre de 1881. En esta ciudad cogió también el primer pincel de la mano de su padre, José Ruiz Blasco, que entonces era profesor de la Escuela de Bellas Artes y conservador del Museo Municipal. Estaba el padre y los amigos pintores que fueron los que en cierto modo, bueno, pues los que iniciaron a Picasso en el mundo, ¿no? en el mundo del arte. Picasso, pues, estando aquí en Málaga, bueno, pues conoció a Moreno Carbonero, Antonio Muñoz de Grein, sobre todo a la gran escuela de los pintores del siglo XIX, que es la Escuela de Oro malagueña. Su padre era muy conocido aquí en Málaga, sobre todo por pintar bodegones y por pintar palomas, ¿verdad? Es el palomar famoso que está en la casa natal del pintor. Y ese cuadro es un cuadro que Picasso siempre recordó. Palomas que después los trazos de Picasso convirtieron en símbolo universal. Entre ellas, en la Plaza de la Merced, creció hasta los 9 años. Entonces su padre consiguió un puesto de catedrático en La Coruña y la familia se trasladó primero allí y unos años más tarde a Barcelona, donde se instalaron definitivamente. Durante varios años vuelve a Málaga, visita a sus tíos y a sus padrinos a los que está muy unido, y dicen que una de sus primas, Carmen, fue su primer amor adolescente. Picasso, cuando sale de aquí de Málaga, sobre todo, lo que se lleva son varias cosas. Lo primero es la luz del Mediterráneo y la cercanía de la playa. Picasso nunca pudo permanecer ajeno al mar. Siempre estuvo motivado por el mar y siempre que podía bajaba de París hacia el sur de Francia, ¿verdad?, para estar cerca de ese mar y cerca de ese Mediterráneo que tanto añoraba. Luego también otra de las cosas que creo que heredó Picasso de Málaga son sus raíces. Las raíces de hombre netamente andaluz, un hombre que le gustaba el flamenco, un hombre pues que le gustaban pues las coplillas, los chistes verdes, los chascarrillos. El Picasso adolescente o preadolescente es alguien que obtiene premios en los certámenes nacionales de Bellas Artes y que, siendo eso, como digo, apenas un adolescente, pues ya se le veía un gran futuro como pintor académico. Sin embargo, se negó a sí mismo ese éxito y emprendió una vida cercana a la bohemia para encontrar lo que sería la verdad del arte de su tiempo. Del caracol salió un azul, del azul salió un mendigo, del mendigo un arlequín, del arlequín una cabra. Sus lienzos se tiñen de azules, blancos y grises, después de rosas y ocres. Con 25 años ya es un artista reconocido. Hace 2 que vive en París con su primera compañera, Fernanda Oliver. A partir de ahora siempre habrá una mujer en su vida y a todas las pintará. Con Fernanda se atreve a resucitar el clasicismo. Picasso no siguió más reglas que la que su propio genio y su propio dictamen estético le impelía. Para Picasso era imposible detenerse en algo conseguido. Él tenía que seguir siempre adelante, buscar más y, como él decía, encontrar más. Picasso logró convencernos de que las cosas se podían ver de otra manera y que había que apreciar lo hasta entonces inapreciado para encontrar, me atrevería a decir, que la belleza verdadera. Si pensamos, por ejemplo, en Las señoritas de Aviñón, una de sus obras paradigmáticas, en principio es un cuadro que aterra, que incluso a sus propios contemporáneos del arte de vanguardia en París les causó casi estupor. Picasso inventa el cubismo. No pinto lo que veo, pinto lo que sé. Yo creo que él ha sido en ese sentido ejemplar, aunque muy controvertido y muy atacado, pero yo creo que la actitud de Picasso ha sido siempre verdaderamente ejemplar, por lo menos para mí. Ejemplar, yo creo que es un hombre que nunca ha perdido el norte, nunca ha perdido su independencia,
que es lo que yo creo que un artista no debe perder nunca. De Picasso se cuentan muchas anécdotas, entre ellas que admitió en su casa a un joven pintor y este un día llegó suplicándole perdón y ayuda. Había falsificado y vendido uno de sus cuadros. El comprador lo descubrió y quería denunciarlo. Lo miró Picasso y dijo, hombre, este cuadro, siempre he pensado en él. Decía yo, ¿dónde habrá ido a parar uno de los cuadros que yo más admiro de los que he pintado? Magnífico cuadro, pero ¿cómo lo ha encontrado usted? ¿Cómo? Y el extranjero entusiasmado, pues me lo ha vendido este señor, tal, me lo vendió. Y pues nada, es un cuadro magnífico, pues qué bien, ahora me estoy dando cuenta, qué bien me salió, no sé, encima de Pitorrev. Y el extranjero dijo, ¿no le importaría a usted poner por detrás que es suyo? Y Picasso lo puso por detrás. Y claro, cuando ya se marchó aquel hombre encantado con su cuadro de Picasso, Picasso le dijo al pintor, dijo, ¿y tú te marchas también? La primera esposa de Picasso fue Olga Koklova, una bailarina rusa con la que tuvo un hijo, Paulo. Hace decorados de teatro, esculturas y de su pincel surgen las fantasías del surrealismo. Al mismo tiempo que renovaba su arte, parece que también necesitaba cambiar su vida personal. Conoce a Marie-Thérèse, una joven que primero es su modelo, luego su amante y la madre de su segunda hija, Maya. En la época de las vanguardias históricas los artistas pensaban que realmente el arte iba a cambiar la vida. Y no se podía cambiar la vida si no se cambiaban los parámetros de las costumbres, de las relaciones personales, en nuestra relación con el amor e incluso la relación con la sexualidad. En España estalla la Guerra Civil. Picasso toma partido por la República. Le nombran director del Museo del Prado. Se ha separado de Olga y ya vive con Dora Maar. Una ola, otra ola desollada, Guernica, dolor al rojo vivo, y aquel juego del arte comienza a ser un juego explosivo. Guernica, j'ai fait Guernica. En el momento de Guernica, yo hice Guernica, porque era una gran catástrofe. E incluso el principio de muchas otras que pasaron luego. Pero en fin, es personal. En el fondo es como recuerdos que uno escribe en un cuaderno, para uno mismo. Los franceses intentaron por todos los medios que se hiciese francés. Y él se negó siempre. Hubo dos cosas que él se mantuvo siempre, fue español, con pasaporte español, y del Partido Comunista. Yo colaboré con un organismo que existía en París, que se llamaba CISE, Centro de Información y Solidaridad con España. Esto, el presidente o el director era Picasso, aunque él no intervenía directamente, pero lo subvencionaba dando cuadros. Y él también quería colaborar de alguna forma para ayudar a la gente que estaba sufriendo la represión aquí en España. Y decidió de que iba a dar un dibujo y a nosotros nos nombraron, el comité organizador, una comisión de 3 miembros de la Unión de Juventudes Comunistas de España, ahí a recoger el dibujo. Y es una cosa que sí, esto sí lo recuerdo como una cosa especial, ¿no? Porque no fue nada más que decirle el nombre de guerra que tenía y que era de las Juventudes y los demás igual, y me dijo, tú eres el malagueño. Su exilio voluntario se convirtió en exilio político. Ha terminado la Segunda Guerra Mundial y el malagueño echa de menos el mar. Con François Guillot inicia una nueva vida en el sur de Francia y nacen sus hijos Claude y Paloma. Bueno, creo que es el padre más fantástico que uno puede tener, porque es como un magiciano, se dice en español, no sé cómo se dice. Alguien que hace magia. Ah, como un mago, como un mago, ¿no? Él producía cosas de sus manos
y era un mundo bastante fantástico, ¿no? Donde la realidad y el sueño se mezclaban totalmente, donde podíamos estar comiendo, por ejemplo, en la mesa, y el segundo que se terminaba la comida, él se ponía a trabajar ya en la mesa del comedor y seguía. Todo se mezclaba. Y creo que eso para un niño, aparte creo que un niño lo entiende mejor, lo que es de la creación, ¿no? No tiene prejuicio, y es lo que le gustaba a mi padre, justamente, de los niños. Ojo que remontó plato, ojo que saltó hecho jarra, ojo que giró paloma, ojo que remontó cabra. Picasso ha sido extraordinariamente prolífico y en numerosos aspectos. No solo su pintura posee un número de realizaciones que aún no se ha logrado catalogar ni sistematizar, sino que además tenemos que contar con el Picasso escultor, con el Picasso grabador, que fue también un trabajador incansable en este aspecto, con el Picasso ceramista, con el Picasso que trabajó para el teatro y realizó decorados y figurines. Sobre Picasso se ha escrito tanto que se podría decir que hay más libros sobre Picasso que sobre algunos periodos de la historia del arte. Eran los años 60 y Picasso pintaba a su segunda esposa, Jacqueline Roch. Yo he tenido la suerte de verle trabajar y he visto hacer La guerra y la paz, esa fresca que está en Valorís, allí donde vivía él y donde vivía yo también. Y el hombre, con una escalera con ruedas, yo le empujaba la escalera y estábamos allí hasta las 4 de la mañana, porque Picasso se acostaba muy tarde y se levantaba también muy tarde. Y yo pues me levantaba muy pronto. Pero el hombre decía, Arias, las gentes no nos comprenden. Y yo creo que tenía razón. Entonces, como él tenía, le afeitaba a Picasso y le cortaba el pelo, que iba a su casa, pues hicieron una amistad. Y jamás de los jamases Arias vendió nada de las cosas que le fue regalando, de los dibujos. Hay un famoso dibujo que es la madre de Arias, y eso pues le abrió mucho el corazón y la amistad sincera de Pablo, que vio que era un hombre que tenía verdadera admiración por él y que no iba allí porque ha ido tanta gente allí para sacarse una fotografía con él, para luego publicarla, para luego hacerle 4 preguntas, luego inventarse una amistad y hacer un libro, porque todo lo que se publica sobre Picasso se vende. Entonces, y él estaba harto de eso, de las personas que iban allí a aprovecharse de su fama, de su nombre, y a Arias jamás se le pasó por la imaginación nada de eso, sino que era un amigo de verdad. La fiesta de los toros, Picasso decía, y me acuerdo muchas veces de él, que es el deporte más noble del mundo, porque no puede haber un compromiso entre los dos adversarios. Sabía mucho de toros, mucho. Íbamos a ver los toros y unas veces Luis Miguel Domínguez nos dijo, qué mamones sois. Y decía Picasso, claro, es que a nosotros no nos puedes engañar. Pues recuerdos muchos, íbamos a los toros, nos decía, Arias, vámonos a los toros, que es lo único que nos queda en Francia. Porque Picasso decía, para gozar y sufrir intensamente hace falta vivir exiliado. Yo nunca me he olvidado España y siendo cada vez al extranjero se vuelve uno más español aún. ¿Le gustaría volver a España? Físicamente sí, pero ahora ya lo sabe usted que no. Y que no volveré más. Y nunca volvió. Hasta el último minuto de su vida estuvo trabajando. Murió a los 91 años, 2 antes de que España comenzara la transición democrática. El hombre y el pintor que llenó un siglo y se convirtió en uno de los genios de todos los tiempos.